Entonces, si yo llego aquí. Buenos días, compañeras y compañeros presentes. Como dijo el compañero, mi nombre es Luis Ángel Torres Torres. Soy miembro del Movimiento Socialista de Trabajadores. Y hoy pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que durante muchos años hemos hecho en el MST y hemos hecho personalmente sobre el grito de Lares y una serie de elementos o factores que son fundamentales para poder considerar un análisis que nos permita aprender las lecciones fundamentales de ese proceso y a la misma vez pues que ese aprendizaje nos ayude a mejorar nuestro trabajo en la lucha por la independencia y el socialismo. Quiero empezar planteando que existen a veces dos dificultades principales para enfrentarnos a este tema. La primera es que no hay tantas fuentes confiables desde el punto de vista histórico para uno hacer referencia a un tema como este. El grito de Lares es posiblemente el tema que más se ha hablado en este país, pero es el tema quizás sobre el que menos se ha escrito. Son pocos, muy escasos los libros, los panfletos, los folletos dedicados a la investigación y análisis del grito de Lares. Por lo general, uno consigue un libro de Historia General de Puerto Rico y allí encuentra un capítulo que aborda el tema del grito de Lares, pero no con la profundidad y alcance que un tema de esta naturaleza ameritaría. En segundo lugar, la difusión de la información sobre el grito de Lares ha estado mediada por lo que nosotros llamamos la mitología del nacionalismo puertorriqueño, donde no solo tenemos problemas con las fuentes, particularmente las fuentes originales, sino tenemos también problemas con la forma y manera en que se ha difundido esa información, particularmente porque en muchos casos ha venido cargada de interpretaciones que no tienen base en la realidad de lo que sucedió. Y eso pues nos plantea problemas importantes a la hora de discutir un tema como este. Por eso yo voy a hacer un esfuerzo para tratar de compartir con ustedes algunos elementos que considero fundamentales y que entonces luego pasemos a discutirlo a través de preguntas o planteamientos que ustedes tengan, con la certeza de que nadie tiene certeza sobre muchas de las cosas que vamos a estar discutiendo. Visto en perspectiva histórica, el grito de Lares se da en unas condiciones en Puerto Rico que se convierten en el entorno fundamental para el análisis que podamos hacer de ese acontecimiento histórico. Esas condiciones, vamos a estar hablando particularmente de la segunda parte del siglo XIX, pues tienen una importancia cardinal no solo para lo que sucedió durante el grito de Lares y posterior a esa fecha, sino también para otros procesos fundamentales del desarrollo de la nación puertorriqueña y particularmente de la sociedad que en 1898 encontró la invasión norteamericana a Puerto Rico. Estos son elementos que son fundamentales a la hora de nosotros poder hablar de un tema como este. Lo primero es que el desarrollo económico de Puerto Rico para la segunda fase del siglo XIX había adquirido
una importancia mayor a lo que había sido durante décadas y siglos anteriores. Particularmente, el gobierno español flexibilizó las medidas de control burocrático en el caso de Puerto Rico y a través de la Real Cédula de Gracias permitió que una serie de sectores, particularmente sectores de hacendados, personas con recursos económicos, vinieran a Puerto Rico y establecieran empresas. Esa primera oleada, que podemos llamar de migración económica, trajo a Puerto Rico a ingleses, franceses, holandeses, empresarios de distintas partes del mundo que vieron las posibilidades de desarrollar en el país empresas productivas, particularmente asentadas sobre el tráfico humano, es decir, la esclavitud negra, y sobre esa base obtener importantes ganancias para sus empresas. Ese desarrollo económico estuvo matizado por la producción de caña y café, que en ciertos momentos podríamos hablar del monocultivo de la caña y el café. En segundo término, el tabaco, frutos menores y la ganadería, pero siendo el café y la caña de azúcar los productos más importantes de esa época. Ese proceso de desarrollo económico tuvo una segunda oleada de catalanes, mallorquinos y empresarios venidos principalmente de España, ya para mediados del siglo XIX, asentados principalmente en las áreas relacionadas con el azúcar y el café. Y estas notas que estamos compartiendo son importantes en la medida en que uno de los propósitos de la Cédula de Gracias y uno de los propósitos de permitir esa emigración española y de otros países a Puerto Rico era, como se ha señalado en otros momentos, lograr un equilibrio poblacional en Puerto Rico que asegurara no solamente el desarrollo del capitalismo agrario dentro de los confines que el colonialismo español lo mantenía, sino a la misma vez un cierto nivel de control poblacional. José Luis González y otros estudiosos de la realidad puertorriqueña han señalado que los primeros puertorriqueños y puertorriqueñas fueron precisamente los esclavos y los peones, los jornaleros, porque esos no tenían posibilidad de abandonar Puerto Rico. Los esclavos ya no podían regresar a África y sus hijos y sus hijas se convirtieron en los primeros puertorriqueños asentados en esta tierra y que empezaron entonces a pensar ya no como africanos del Congo o de otras partes de África, sino empezaron a pensar como gente que tenía que desarrollar su vida aquí en Puerto Rico. Lo mismo sucedió un tanto con los jornaleros. Y son precisamente esos dos sectores de la población puertorriqueña que en el caso de los esclavos africanos llegó a 1954 a tener una población económica activa de unos 51, 52 mil esclavos produciendo en las haciendas y unos 73.000 a 75.000 peones jornaleros, pues fueron los que llevaron no solo el peso de la producción económica en ese momento, sino que llevaron el peso de la explotación, de la miseria, de los grandes abusos cometidos por el gobierno español en Puerto Rico y por sus socios menores, los ricos hacendados, tanto de la caña como del café, que apoyaban el colonialismo en el país.